Aleluya. Gloria a Dios. Invitar que estén de pie, por favor. Vamos a orar unos breves momentos y pues recuerden que parte del propósito de reunirnos es hacer tripartito, ¿verdad? El propósito. Mientras alabamos, oramos, escuchamos la palabra. Es tiempo bien aprovechado, es tiempo que es bueno, ¿verdad? Tomar en cuenta que vienen días que ya no vamos a poder hacerlo. Y cuánto tiempo nos quede para llegar a ese momento no sabemos. Parece que no, pero los tiempos están cambiando. En el ámbito espiritual, la guerra sigue aumentando, sigue multiplicándose. Se sigue reforzando, ¿verdad? En las tinieblas, el ataque. Y quiero hablar un poquito de ello hoy. Pero así como está el Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad de poder estar en tu presencia. Te doy gracias por mis hermanos que han tomado el esfuerzo y que han hecho el sacrificio de estar, Señor. Padre, tú eres el que nos das la fuerza, la voluntad, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque nosotros, nuestra humanidad es débil, Señor. Nuestra carne está enferma, Señor, y está inclinada, Señor, a estar, Señor, bajo derrota. Pero tú reconocemos de todo corazón que tú eres el que nos empoderas, tú eres el que nos avivas, el que nos fortaleces, el que nos das, Señor, la gracia y la fortaleza para una vez más presentarnos delante de ti. Gracias te doy por tus hijos, gracias te doy por los que te aman, por los que buscan, Señor, hacer tu voluntad. Tu palabra nos declara que a los que perseverando en bien hacer buscan honra y gloria, inmortalidad y la vida eterna. Te pido que bendigas a los que vienen en camino, Señor. Guárdales y concédeles llegar, Señor, y los que no van a poder llegar por las razones que solo tú conoces, pedimos que los bendigas, que los toques, que hagas con ellos conforme, Señor, la necesidad que hubiere, Señor. Da fuerzas al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, Señor. Así lo declara tu palabra, que tú das fuerzas, tú das esfuerzo al cansado, Señor. Las promesas de tu palabra son grandes, son fieles, son verdaderas. Tu palabra nunca, Señor, ha caído por tierra, Señor. Tú cumples tus promesas, tú cumples lo que has declarado sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias por este pueblo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Venimos y traemos ante este altar, Señor, nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros problemas, Señor. Tú eres más fuerte que nosotros. Tú eres el sabio, tú eres el soberano Dios. Nuestros problemas son tus problemas. Los rendimos a tus pies. Nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, Señor, nos despojamos, Señor, con esa confianza que tú nos has dado. Nos despojamos de todo lo que no podemos cargar.
Lo rendimos delante de ti, Señor. Gracias te damos. Aleluya, aleluya. Hay un canto que dice: Dios hazme, más bajo. Dios hazme instrumento que alabe tu nombre, que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti. Dios hazme instrumento. Dios hazme instrumento que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti. Una vez más. Dios hazme instrumento que alabe tu nombre. Mis manos a ti. Dios hazme instrumento que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti, doy mi canto. A ti levanto mis manos a ti, doy mi canto de amor, mi canto de amor. Levanto mis manos a ti. Tu nombre una vez más. Dios hazme instrumento que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti. Sí, Señor. Dios hazme instrumento que alabe tu nombre. Levanto mis manos a ti. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas me das. Esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos. Sí, Señor, levanto mis manos, aunque tenga fuerza.
me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levantamos nuestras manos para adorarte y para reconocer tu señorío, oh Dios, para reconocer tu grandeza y tu majestad, que tú eres la autoridad máxima sobre todas las cosas y que nosotros tenemos el privilegio de vivir y de radicar bajo tus alas, bajo esa protección, bajo esa cobertura. Gracias te damos por este momento que podemos escaparnos a tu presencia, poder correr, Señor, bajo tus alas. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Declaramos tus promesas, declaramos tu palabra sobre nuestra vida, sobre toda circunstancia que nos rodea. En el nombre de Jesucristo, tú eres Rey sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a proseguir. Decláralo. Yo voy a proseguir. Aunque pruebas me rodeen, yo voy a proseguir. Yo voy a proseguir. Decláralo. Yo voy a proseguir. Yo voy a proseguir. Yo voy a proseguir. Aunque pruebas me rodeen, yo voy a proseguir. Amén, Señor. Amén. Gracias. Tomen sus lugares, amados hermanos, en esta tarde. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ahorita enseguida oramos un poco más. No hay ley. El programa del Espíritu es que contra tales cosas no hay ley. La Biblia nos enseña que oremos en todo tiempo, sin cesar y no desmayar. Una vez más les felicito a cada uno de ustedes. Creo que es el día más helado de todo el invierno. Yo nunca uso este tipo de abrigo, pero hoy mis huesitos me pidieron el favor, que les hiciera el favor, ¿verdad? Tuviera misericordia de ellos. Quiero ver juntamente con ustedes un tema de suma importancia que necesitamos mantenerlo vibrando y hacerlo ley en nuestra vida. Quiero que estén por favor en Lucas capítulo 10. Aleluya. Nuevamente, pues gracias a Dios, este día mi sobrina Alexandra tuvo su procedimiento y salió bien, ¿verdad? Le encontraron infección, pero estamos confiando de que el Señor va a hacer que esa infección se disipe, Hay un propósito detrás de todo lo que ocurre en nuestras vidas.
Señor está contestando oraciones, no quiero decirlo, fuera muy imprudente decir oraciones atrasadas, porque al Señor no se le atrasa nada, simplemente es el tiempo del Señor. Nosotros somos los que nos atrasamos, ¿verdad? Tuve que pensar bien antes de decir eso, porque me puedo meter en problemas con el Señor. Tenemos que tener nosotros la clase de paciencia y sabiduría que sabe esperar, que sabe confiar. La paciencia conlleva la virtud de confiar. No es una espera con brazos cruzados y debajo del enebro como el profeta en una inclinación de derrota, sino la paciencia. Estoy hablando de la paciencia que espera en el Señor mientras caminamos, mientras alabamos y adoramos y mientras hacemos la parte nuestra. Darnos por vencidos, sentarnos y esperar, eso no es solución a nuestro problema. Tenemos que seguir entrelazados en esta guerra contra el infierno mismo, contra los huestes del infierno. Quiero hablar sobre la autoridad dada por Dios. Autoridad dada por Dios, y este tema no lo vemos con frecuencia, y necesitamos saturar nuestra mente, nuestro espíritu con esta verdad tan poderosa. Y vamos a estar ahí en Lucas capítulo 10. Y estamos viendo que de antemano el Señor ha comisionado a 70. He traído mucha inquietud en estos días y en la cuestión del discipulado, porque es importante, ¿verdad? Uno de los problemas que hay en la iglesia, la falta de poder, la falta de la práctica o del uso del poder que Dios nos ha dado, es por la falta de ser disciplinados. Y vemos mayormente en los evangelios vemos que es el discípulo el que está entrenado, el que está ejercitado, el que está en continua práctica, bajo disciplina, es el que se ha sometido bajo el yugo del Señor, bajo el control del Espíritu de Dios. No es fácil, ¿verdad? No. Aunque el Señor dijo, aunque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero el romper nosotros con nuestras demandas, con nuestra carne, desamistarnos con nuestra carne es lo dificultoso. Pero tiene que haber una finalidad, tiene que haber una meta. ¿Por qué quiero yo? ¿Por qué me urge romper con mi carne, con las demandas de ella, con los deseos, con la carnalidad? Tiene que haber un objetivo, tiene que haber un blanco, tiene que haber una motivación fuerte que me haga romper, que me haga desamistarme conmigo mismo. Cuando la Biblia habla con el Señor en su mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu poder. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando de tu carne, ¿verdad? De que te enamores de tu carne. Está hablando de tu ser interior, de tu ser espiritual. ¿Me están entendiendo, verdad? Muchos toman muy a pecho, ¿verdad? Y piensan que están guardando el segundo mandamiento con estar enamorados con su carne, y le dan por su lado a la carne en todos sus deseos. Está hablando de, por ejemplo, en esta tarde, el estar aquí cansados, enfermos, cada uno, pues yo sé que si les doy oportunidad, usted se puede quejar de algo, y es una queja legítima. Algo nos duele, algo le molesta a la carne ahorita, ¿verdad?
y pues quedarnos en casa pues fuera cómodo, fuera propio, fuera conveniente, claro que sí, pero amamos lo que Dios nos ha dado, amamos lo que Dios ha hecho en nosotros, el hombre interior, y hemos venido a alimentarle, hemos venido a nutrirle. Dijo el Señor que la carne siempre está enferma, mas el espíritu siempre está presto. Y yo me he puesto a pensar en esa palabra, siempre está presto. ¿De quién está hablando? Porque a veces volteo a ver a muchos espíritus que no están prestos. Están desanimados muchos espíritus. Entonces yo tengo que entender que ese espíritu que está presto es un espíritu que se ha disciplinado, un espíritu que se ha formado bajo la disciplina del Espíritu de Dios, y que ya está en marcha, ya está creciendo, ha crecido, se ha formado. Así que el Señor comisiona 70, y no vamos a leer los primeros 16 versos. Vamos a leer el verso 17, ver lo que dicen. El Señor los comisiona, los manda, les ordena salir por las aldeas, ¿verdad?, de la ciudad. Les da la encomienda, la gran comisión, el trabajo, el propósito, ¿verdad?, de esta comisión. Acaba de declarar el Señor: a la verdad la mies es mucha, más pocos los obreros, y llama a 70 adicionales aparte de los 12. Era mucho, estaba creciendo. Tenemos que ver que el Señor está edificando su iglesia. El Señor está dando a luz a su iglesia. Y está en las primeras etapas, la formación de su iglesia. Están entrando por ciudades, están liberando cautivos. Están predicando el evangelio y al mismo tiempo sanando enfermos, liberando cautivos, poniendo en orden lo que está desordenado, ¿verdad? Dios ha dado a luz a su iglesia y está entrenando, está preparando a hombres que se van a quedar a cargo de su iglesia después que Él ya no esté. Y luego les dice el verso 17, que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás, respondió el Señor, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y he aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza, digan conmigo, sobre toda fuerza del enemigo. Una vez más, enfaticemos: sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. He aquí os doy potestad. Traducida la palabra, tenemos que, es necesario a veces sacar la definición de cada palabra para poder recibir el beneficio de ella. Potestad aquí está hablando de autoridad. He aquí os doy autoridad. Ahora, autoridad quiere decir poder para determinar. Esto conlleva una responsabilidad muy fuerte, hermanos. Autoridad quiere decir poder para determinar. O sea, estás en una posición para determinar cosas grandes, cosas poderosas, para hacer juicio, para adjudicar. La palabra adjudicar es apropiarse, tomar posesión, es declarar, es decretar sobre algo. De declaración pasa, no nomás cuando se declara, para decir: yo declaro yo declaro autoridad, declaro sanidad sobre esta enfermedad. Pero pasa de declaración a decreto.
algo que se patenta: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, cuando se hace un decreto es porque se está, aparte de declaración, se está poniendo el sello de Dios sobre aquella situación, sobre aquel terreno, sobre aquello que estamos determinando tomar y poseer. Porque para que la autoridad sea efectiva, se tiene que determinar. No se le puede evadir, no se le puede, usamos la palabra, sacatearnos o titubear, sino afrontarlo con determinación. También la palabra adjudicar es el derecho de controlar, de comandar absolutamente. Y les está diciendo: les doy autoridad, no solamente como individuos, como discípulos, sino como la iglesia misma. Les doy autoridad sobre toda fuerza, sobre todo poder. Si el enemigo se presenta con todo su arsenal, con todos los demonios, con toda fuerza, con toda habilidad, sobre eso les doy autoridad, dice el Señor. Sobre todo poder del enemigo. Del griego, poder sobre el enemigo quiere decir habilidad. Cuando vemos la palabra o la expresión poder sobre el enemigo, del griego, literalmente está diciendo: les doy habilidad. Y habilidad se deriva de competente. Por eso Satanás se disgusta y por eso Satanás se incomoda mucho con nosotros, porque tiene competencia. Alguien tiene que ganar esta batalla. Alguien tiene que ganar esta guerra. Aleluya. Vemos el ejemplo de Goliat cuando salió y lo hacía cada mañana, lo hacía por la tarde, salía a desafiar. No tenía competencia. Se escondían los hijos de Israel. Los hermanos de David eran parte de ese ejército y se metían a las carpas mejor. Le tenían pavor. Y a Goliat le gustaba eso porque no tenía competencia. Hasta que Dios mandó a un pequeño. Dios mandó a su competencia, porque Dios siempre levanta, porque no tiene que ver con estatura. Dios levanta siempre a alguien de nuestra talla. Dios le pudiera haber mandado a un guerrero alto, más alto que Goliat, pero le manda a un pequeño David, a un mozo, a un jovencito, a un guapucho. Porque lo que hace la diferencia, cuando vemos lo que era David, cantor, himnólogo, pastor, le gustaba escribir poemas, y luego termina diciendo el resumen: y el Espíritu de Dios era sobre él. Es lo mismo que les está diciendo el Señor a sus discípulos: les he dado potestad contra toda fuerza del enemigo. Contra toda fuerza del enemigo. Pero nunca tengamos en bajo estima. La palabra es en inglés: never underestimate. Never. Nunca tengamos en bajo estima la competencia de nuestro enemigo. Es muy competente. Es muy agresivo en la competencia. Él toma muy en serio su rol, su papel, porque él ha lidiado y competido con el hombre por más de 6,000 años. Él es experto en este terreno. Él sabe cómo competir con nosotros, sabe cómo tentarnos, sabe por dónde llegarnos y sabe desafiarnos
sabe cómo trabajar en nuestros corazones, sabe cómo trabajar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él usa todos sus recursos y busca todas sus opciones, todas sus entradas, todas sus salidas. Es muy poderoso, es un enemigo muy estructurado, muy organizado. Ahora, cuando hablo de organizado, poco más tiempo adelante voy a hablar sobre la iglesia del Señor. Aquí estamos viendo que el Señor está estableciendo, estamos en los primeros pasos la producción de la iglesia, el desarrollo de la iglesia se está dando fuerte. El Señor no está perdiendo tiempo. Todos los días que está recuerden que fueron los 3 años y medio, la última parte de la vida del Señor sobre la tierra. Él se prepara 30 años. Y vemos, la prueba está de que desde los 12 años está en el templo predicando. Y no está ahí predicando, no está enseñando, ¿verdad? Nomás por querer ser mejor que los que estaban ahí, que los maestros, que los doctores de la ley, sino que él trae una comisión, trae una encomienda, todo está preparando el Señor el terreno para este momento culminante de darnos potestad, de equipar a su pueblo, de equipar a su iglesia. Porque este enemigo que está enfrentando, él sabe que nosotros como humanos no podemos lidiar con él. Pero tenemos que saber que Dios nos ha dado autoridad sobre toda potestad, sobre la habilidad de nuestro enemigo, porque el enemigo tiene sus habilidades. Recuerden lo que expliqué sobre lo que es habilidad. El control, tiene dominio también. Si analizamos bien esto, la pregunta que hoy necesitamos hacernos, amados hermanos, es: ¿qué tan importante es que tengamos una autoridad activa en nuestra vida? No nomás decir, tengo autoridad. Tenemos que estar al 100% seguros que la autoridad que poseemos está activa. Que está activa, que está trabajando en nuestra vida, que nos está empoderando día con día. Miren, ¿qué es lo que empodera? ¿Qué es lo que activa esta autoridad? Aparte de buscar a Dios, aparte de estar en su presencia, aparte de ser obedientes, son los mismos ataques, son las tormentas mismas. Y Dios permite ese método, Dios usa ese sistema para empoderarnos a nosotros. O sea que there's no such thing as a mock drill. You know what a mock drill is? ¿Ustedes saben lo que es un simulacro? Alguien dígame qué es un simulacro. Es una práctica, ¿verdad? Un simulacro es algo de lo que puede ser o de lo que pudiera suceder, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de un incendio? ¿Qué hacer en caso de una inundación? O que venga una fuerte tormenta, inunde todo el pueblo. ¿Para dónde vamos a subir? ¿Dónde vamos a arrancar? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de escapada? Ese es un simulacro. Usted y yo no tenemos simulacros en la vida. Son tormentas de a de veras. ¿Verdad que es cierto? It's the real thing. It is the real thing. Es la cosa real.
No estamos pretendiendo estar enfermos, no estamos pretendiendo estar bajo ataque. Este día voy a pretender que se siente estar bajo ataque, de verdad, de parte de Satanás. Estás bajo ataque. Esa asfixia, ese temor. ¿Cuántos de ustedes han sentido el temor? Come on, yeah. La otra vez le dije algo al Señor y dije, ¿qué acabo de decir? Digo, Señor, le tengo miedo al temor. I am afraid of fear. Y después caí en cuenta, ¿verdad? Lo que acabo de decir. En un momento como humano, en un momento como tenemos que caer en cuenta de que como humanos vamos a tenerle miedo al temor. Fue Winston Churchill quien dijo: a la única cosa que debemos de tenerle más temor es al temor mismo. Pero tenemos que ver la circunstancia cuando alguien habla así. Winston Churchill, el primer ministro de la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, está contando con muy pocos aviones, muy poca fuerza militar. Son contados la artillería que tiene, los cañones, los aviones, y viene un gran ejército delante de él. Y en ese momento el gran hombre británico, gran hombre poderoso, hombre con una habilidad tremenda de estrategia en la guerra, se escuchó decir: al único que necesitamos tenerle miedo es al miedo. Pero no se dio por vencido. Y eso fue su legado, eso fue lo que lo destacó. No se dobló ante las fuerzas que venían hacia él. Y en un discurso que lo invitaron a dar después de una grande graduación aquí en Harvard University, en Boston, en Cambridge, Massachusetts, para la clase graduante de ese día, era el invitado de honor y dijeron: wow, vamos a escuchar a Winston Churchill, el gran guerrero, primer ministro de Gran Bretaña, que nunca se dio por vencido, y nos va a dar un discurso de cómo salir a enfrentar el mundo ahora que nos vamos a graduar. Y se levantó ya un hombre cansado, encorvado. Le decían Bulldog Face, la cara de Bulldog, porque cuando vean ustedes la foto de Winston Churchill, ¿verdad? Tiene la cara así arrugada, un viejito chaparro, ¿verdad? Y así gordito, y pues intimidaba con su presencia, con su mirada. Y se paró delante de toda aquella de los alumnos que se estaban por graduar, y todos estaban atentamente esperando qué nos va a decir Winston Churchill. Seguramente trae un gran discurso que nos va a ayudar a salir adelante. Y empezó a verlos desde acá, de aquí, de acá, y les dijo: nunca, 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 nunca se den por vencidos. Gracias. Y se sentó. Y se quedaron todos callados, pero ese mensaje valió por más de 10,000 palabras, por lo que él representaba en su vida. Nunca se dio por vencido. ¿Me están escuchando? Los voy a poner a prueba. I really will. ¿Qué tan importante es que haya autoridad activa en nuestra vida? Proverbios 29, verso 2 dice: cuando los justos dominan o están en autoridad, el pueblo se alegra. Tomemos el contexto. Qué poderosa esta palabra. Cuando los justos dominan o están en control o están en autoridad, el pueblo se alegra. La familia.
los que rodean a los justos, los que están a la sombra de los justos, porque nuestra parte en una ciudad, nuestra parte en la familia o donde estemos colocados, si estamos en autoridad, todos los que están en nuestro alrededor van a ser bendecidos. A eso se refirió precisamente, hablando del gobierno de Dios, porque autoridad tiene que ver con el gobierno de Dios. A eso se refirió el rey David cuando dijo: mi copa está rebosando. Y cuando hay ese tipo de resultado, de que está rebosando, todos los que están a nuestro alrededor van a ser benditos, van a ser beneficiados. Van a disfrutar tu autoridad, tu gozo, tu postura, tu caminar en el Señor. Es importante ver esto. Por eso es que venían gozosos los 70, ¿verdad? Porque vieron los resultados, vieron que los demonios estaban sujetando al nombre del Señor. Y el Señor les tuvo que aclarar de que esa autoridad no venía de ellos mismos, sino que Él se las había dado, se las había delegado. Termina diciendo Proverbios 29, verso 2, dice: mas cuando domina el impío, el pueblo gime, el pueblo se duele. No queremos que el impío esté dominando, que el impío tenga. ¿No es eso lo que estamos viendo? Hoy en día el impío domina las mafias, el dinero, los secuestros, todo lo que conlleva el pecado. Tienen más, dicen que son más, como dijo el Señor, que son más astutos los hijos de Satanás que los hijos de Dios. Y el resultado es que el pueblo, la gente, gime. ¿Qué dice este pasaje en esencia? ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo que cuando estás bien con Dios, que cuando estamos alineados con Dios, cuando estás donde fuiste llamado a estar, es importante que no solamente fuimos llamados. Es aquí donde muchos cristianos se pierden y dicen: pues soy hijo de Dios, fui llamado, pero Dios no te llamó sin colocarte, sin posicionarte bajo autoridad. No nomás te escogió, te salvó y te echó al mundo, ¿verdad? No, te ordenó, puso orden, trajo orden a tu vida. Y cuando estás bajo ese orden, y cuando estás en relación fuerte con Dios, no puedo enfatizar lo suficiente de estar, de cultivar y de procurar que permanezca esa relación fuerte con el Señor. Esa es la persona que disfruta de esa autoridad. Porque existe un patrón, there's a pattern, un patrón. Y ese patrón se deriva del mismo gobierno de Dios. Por ejemplo, cuando vemos, y si vamos rápido allá al Salmo 91 me parece. Digan por favor que ya lo encontraron, si ya lo encontraron. Muy bonito salmo, palabras muy fuertes, muy confortantes, pero a veces se nos pasa. Quiero decir esto: un texto sin contexto no es texto, es inválido. Un texto sin contexto no tiene validez. Todo texto tiene que tener contexto. El contenido, ¿qué es el contenido? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el propósito? No nomás es para hacernos sentir bien. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hasta ahí vamos a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Aquí estamos viendo el gobierno de Dios. Un gobierno que Él estableció, el cual promete quien vive bajo ese gobierno, el que se ampara bajo las alas del Omnipotente, es quien disfruta de ese beneficio, esa protección. Y vemos entonces el cumplimiento de todo, de todo lo que se cumple sobre nosotros cuando estamos bajo autoridad. Veámoslo como una sombría bajo las alas del Omnipotente. El que habita al abrigo, métanse bajo mi abrigo, bajo mi cobertura. Debajo de sus alas estaremos seguros. Y veremos todas las cosas que vienen. Ahorita estaba mencionando, es real la tormenta, el ataque, la guerra que estás viviendo, que estás experimentando, hasta la sientes en tus huesos, es real. Pero no hay como estar bajo el gobierno de Dios, porque aquí tenemos la promesa que el Señor le hace a sus discípulos: he aquí os doy potestad, autoridad para hollar sobre las serpientes. Está hablando de maldiciones, y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. Debajo de sus alas estarás seguro. Gloria a Dios. ¿Para qué vacilar con la curiosidad de salirnos debajo de sus alas? Muchos cristianos así le hacen. Dice, voy a tomarme un receso, voy a tomarme un descanso, y se salen bajo y les va horrible. Y Dios establece este patrón porque para poder tener autoridad se necesita estar bajo autoridad. Se oye muy bonito, ¿verdad?, la promesa que Dios le dio a sus discípulos, pero tienen que estar bajo autoridad. Cuando el Señor le habla, cuando trata con el centurión, ¿verdad?, por lo menos tenía a 100 hombres bajo su cargo. Era hombre de comando, era hombre de autoridad. Yo mismo soy hombre de autoridad, le dijo el Señor. Y cuando él daba la palabra, ¿verdad?, recibía respuesta, ¿verdad?, la respuesta de la orden que había dado. Pero él reconoció, dijo, yo vengo como hombre de autoridad al que es autoridad. Él reconoció que había una autoridad mayor que su autoridad. Y no hay autoridad en la tierra, no hay autoridad ni en el ámbito físico ni en el ámbito espiritual mayor que la autoridad de Dios. Porque toda autoridad es dada y es puesta por Dios. Ahora, es la única forma y es la única manera para poder disponer o tener acceso y poder usar nosotros esa autoridad, estando nosotros mismos bajo autoridad. Nadie, es ridículo intentar salirnos de la autoridad de Dios, sobre la autoridad que Dios ha puesto, llámese esta, ¿verdad? Y empieza en el hogar. Para quienes están casados, empieza en el hogar la esposa bajo la autoridad que es su marido. Y cuando no está el marido, cuando por X razones no está el marido, ¿verdad?, la siguiente línea de autoridad es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, el pastor, el orden pastoral, el orden, ¿verdad?, del gobierno dentro de la iglesia. Pero tiene que la persona estar bajo esa autoridad, porque cuando no se está bien con el Señor, cuando no estamos en alineación con su voluntad, estamos fuera de autoridad, y eso es muy peligroso. Definitivamente, cuando un siervo de Dios, sea hombre, sea mujer,
nos salemos fuera de la voluntad, fuera del propósito, fuera de esa sombría. Todo lo que conlleva rebelión, lo que conlleva... La semana pasada usé una palabra sumisión. Y probablemente la esté mencionando muy seguido en este tiempo, porque es algo que necesita enterrarse bien en nosotros. Sumisión. Cuando nos sometemos a la misión de alguien más. ¿Me entendieron? Y cuando no se tiene sumisión, por lo menos debe de tenerse respeto. Por lo menos. Son dos palabras muy distintas, con diferentes valores muy parecidas, pero por lo menos para que esa persona no se meta en problemas, si no está en sumisión, por lo menos respete. Si la persona no está sumisa a la autoridad, o no está vendida, o no está sujeto, o no está en la misma mente de esa persona a quien se está sometiendo, que tiene una misión o que tiene un llamado, si no se quiere estar bajo ese mismo plan, por lo menos respete. ¿Me estoy explicando? Ese es otro tema completo en sí mismo. Porque cuando evadimos esto, hay en nosotros, se crea en nosotros un vacío de autoridad espiritual. Totalmente. Y Satanás está muy al pendiente de ello, porque el río del enemigo, el trabajo de Satanás es cultivar las tormentas, es cultivar las tempestades, es cultivar todo lo que viene. Vamos rápido ahí a Mateo capítulo 7. Hablamos mucho de guerra espiritual, y esto es la primera línea de defensa que tenemos que procurar tener en nuestro arsenal. Estar bajo autoridad, seguir las órdenes del comando, seguir las órdenes, porque si no, cuando se rompe esa línea de autoridad, todos los demás sufren la repercusión de ello. Por uno la llevamos todos, es cierto. Por eso hay mucho atraso, mucho retraso en cuestión de la guerra espiritual, porque el querer cambiar la mente, el querer cambiar el pensamiento, el corazón de todos es casi imposible. Tiene que venir de Dios, y por eso es importantísima la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad crea acuerdos, ¿verdad? Podemos tomar acuerdos sobre cosas importantes, vitales en la vida. No se pueden tomar acuerdos si no hay unidad. ¿Cómo andarán dos en el camino? ¿Cómo andarán dos en concierto? Dice ¿quién es el profeta? Amós. Si no estuvieran de acuerdo. Noten la palabra que usa. Hay dos versiones, una dice concierto, otra dice en armonía, y las dos tienen que ver con música. La palabra concierto, la palabra armonía tienen que ver con música. ¿Y qué es el mensaje detrás de eso? Que hay un conductor para toda la orquesta. Y toda la orquesta no se compone de trompetas nomás, se compone de diversos instrumentos. Trompetas, flautas, clarinetes, trombones y trompudos y violines, clarinetes, tambores. Ustedes tienen la idea, ¿verdad? Una orquesta. Y siempre me ha fascinado, me ha interesado cuando usted ve el inicio de un concierto. Antes de que empiece el concierto, hay un ruidajo, se están todos preparando y afinando los instrumentos, y otro por acá chifla, y ruidajo por donde quiera. Es un desparpajo, pero sale el conductor y levanta la varita y les hace.
todos tocan la misma nota con su diferente sonido. Esa es unidad en diversidad. A fin, todos tocaron en concierto y en armonía. Eso es el mensaje detrás de esa expresión. Y nuestro enemigo conoce bien el poder magnífico, porque se magnifica ese poder en la unidad. Si ya está ese poder en una sola persona, pues cuando se juntan dos o tres o cuatro o cinco, porque la oración del justo obrando eficazmente, la oración del justo singular, obrando eficazmente puede mucho. Una oración, pues cuando se juntan dos justos o tres o cuatro o 10, se multiplica la cantidad de esa efectividad. Hay un efecto múltiple en todo el ámbito. Ahora, vamos a ver muy interesante este. Lo hemos leído muchas veces. Verso 23, Mateo 7, 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. A un hombre prudente, digan todos, hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La misma tormenta que le vino al prudente le vino al impío, la misma. Todos pasamos por lo mismo en la vida, unos más que otros, pero en realidad es lo mismo. Y vemos el resultado. Estoy trabajando un tema que voy a nombrarle casas de roca y casas de arena. La arena representa las emociones, la carnalidad, la necedad, la imprudencia. Es imprudente no obedecer a Dios, es imprudente no seguir al Señor, es imprudente. Es una tontería edificar nuestra casa sobre algo que no es sólido, algo que no va a permanecer, simplemente por la flojera, por la desidia, por el trabajo que se requiere, por el sacrificio, por la inversión, sea lo que sea y lo que esté demandando, porque si vamos a edificar algo, vamos a edificarlo bien y que permanezca. Es lo que nos está diciendo el Señor. Pero después de que predica, de que da esta demostración por medio de la parábola, verso 28, dice Mateo, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. ¿Por qué dijo y no como los escribas? Escribían, hablaban y eran puro escándalo, y les gustaba criticar. Les hablaba. ¿Qué tan importante aún simplemente en el hablar, en el expresar la palabra de Dios? Se necesita autoridad. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede recitar, pero el que se predique, el que se enseñe con autoridad. Hay algo en el ámbito espiritual y se los voy a comprobar. Marcos primero, capítulo primero.
Sucede algo porque yo estoy muy consciente cada vez que tomo el lugar, y ustedes me han escuchado decirles esto. No nomás les estoy hablando a ustedes, tengo otra audiencia entre nosotros. Ajá, y ahí están bien sentaditos. No propiamente que ustedes se los trajeron, pero son coleros. Se suben a dar al raite y se vienen, y las sillas, las bancas vacías. Yo quiero decirles una cosa, amados hermanos. Yo siempre he procurado, lo tuve que aprender, no fue siempre, más bien que lo tuve que aprender y lo sigo, y quiero mantenerlo en ese estándar, en esa altura. Hoy les estoy predicando a los 10, 12, 15, no sé qué tantos somos, no quiero contar, pero yo siempre en mi espíritu, he aprendido a no dejarme llevar por la cantidad, por lo que veo, sino en mi espíritu yo veo que le estoy predicando a miles. Yo en mi espíritu estoy amando las cosas que no son como si fuesen. Por eso ven que a veces me emociono, estoy predicando, y yo creo que cualquier rato me va a decir: hermano, nomás somos 5, no le hace. Pero detrás de ustedes hay miles que están escuchando. Porque tiene un impacto poderoso en el ámbito espiritual la palabra que se predica con autoridad. Dice verso 21 del capítulo 1 de Marcos. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra vez. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Noten, están hablando en plural. Un espíritu inmundo están hablando varios cienes, o por lo menos unos 12,000. Se dice que una legión se compone de 12,000 demonios. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué potestad o autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Aleluya. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y con Juan. Gloria a Dios. Dice que las gentes se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Lo cierto es que nuestro enemigo vendrá como río, y quien no esté plantado, quien no esté parado sobre la roca, se lo va a llevar, lo va a arrasar, lo va a destruir, lo va a desmoronar. Porque la habilidad del enemigo es traer la tormenta, es causar la tormenta, el viento, la lluvia. Pero si tenemos autoridad de Dios, podemos pararnos en medio de todo y con testimonio y con autoridad decir: el Señor es mi roca y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Porque lo cierto es que tenemos la habilidad o el poder para controlar el comando sobre nuestro enemigo. Él lo ha puesto bajo la planta de nuestros pies. Él lo ha puesto bajo nuestro dominio. Y es muy distinto por eso dijo que hablaba con la autoridad y no como los escribas, porque
los escribas entraban en las sinagogas y los demonios bien sentaditos. Y podían escuchar, pero era muy distinto cuando entraba alguien y hablaba con autoridad. Se empezaban a levantar uno por uno. Sí, porque lo que menos queremos es que los demonios se sienten en las congregaciones y estén ahí. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va? No, pero cuando la palabra empieza a fluir con autoridad, con poder, y empieza el Espíritu de Dios a operar, mis hermanos, definitivamente estos demonios tienen que huir, tienen que separarse del ambiente. No es todo, sino es parte de lo que conlleva lo importante de caminar en el Espíritu, de caminar en comunión con el Señor y unos con otros. Todo eso está bajo la sombrilla de autoridad, el tener comunión unos con otros. Es una persona, ¿verdad?, que ministra, que es mayordomo, que se hace responsable de lo que Dios le ha dado. Aún en esos detalles el enemigo está muy al pendiente de cómo somos mayordomos del tiempo, del dinero, del talento, hasta en el dinero. Hay un tema que el Señor me dio hace unos días atrás y me tiene pues sofocado, me tiene asfixiado, porque usted sabe bien que a veces no tratamos el asunto del dinero, y bien que Satanás nos gana bendiciones tras bendiciones, y todo tuvo que ver con, empecé a leer allá en el capítulo 8 de Hechos, cuando recuerdan que, aquí voy a dejarlos, el trabajo que estamos viendo, que el Señor manda y da autoridad a los que Él ha comisionado. A Él personalmente le tocó evangelizar a la mujer samaritana, y esa mujer lleva la semilla a la ciudad. Dice que causó un grande y tremendo avivamiento. Para cuando llegan los discípulos, 8 años después que el Señor ya no está entre ellos, el Señor fue crucificado, resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Los discípulos ahora se ven, esas, ¿cómo se llaman? Las llantitas que les ponen a las bicicletas cuando se están entrenando a los niños, ¿verdad? ¿Cuántas usaron esas bicicletas? Right, the training wheels. Pues el Señor les quitó the training wheels y ya tenían que pedalear ellos solos ahora la bicicleta. Ya no estaba el Señor con ellos, le tuvieron que entrar. Uno de los grandes dilemas con los que tuvieron que lidiar al principio del inicio, la iglesia ya estaba fundada porque el Señor la había fundado. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora les tocaba a ellos pedalear la bicicleta. Y entre los grandes dilemas que surgió era, empezó la iglesia con un suicidio. Eso fue desagradable, eso los tambaleó. Cuando se encuentran a Judas ahorcado y con todas las tripas de fuera. Eso fue traumante para ellos. Pero el más grande dilema era, ¿con quién lo vamos a sustituir? E hicieron algo, quisieron resolverlo con algo físico a algo que es espiritual. Echaron suertes sobre José y sobre Matías. Oraron primero al Señor, ¿verdad? Pero desconfiaron y echaron suertes y cayó sobre Matías. Y sin darse cuenta que mientras ellos estaban queriendo escoger quién iba a quedar como sucesor de Judas, el Señor ya estaba preparando el corazón de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Y que bien les jala la alfombra debajo de los pies, porque a todos nos ha pasado que nunca estamos de acuerdo que el Señor escoja o prepare a alguien para cierto ministerio, a alguien de quien nosotros no estamos de acuerdo.
que no queremos o no aprobamos, mayormente si le conocemos el trasfondo. Por eso nunca es bueno juzgar a nadie, porque nunca sabemos cuándo Dios nos los va a poner delante de nosotros para ministrar. ¡Sas! Con esto los dejo. Samaria ya estaba trabajada, ya estaba cultivada, la semilla ya estaba, aquella mujer había predicado, había llevado el evangelio, para cuando entra Felipe y bautiza al etíope, empezó a correr el evangelio, al grado que tuvo que bajar Pedro y Juan a echarle la mano a Felipe, y ponían las manos. Los judíos estaban muy disgustados porque ponían las manos sobre los gentiles. Una vez me preguntó una hermana: ¿y hermano, dónde queda ese país de los gentiles? ¿En qué parte de Jerusalén queda, verdad, el pueblo gentil? No es un pueblo, no es una nacionalidad, simplemente es el griego, es quienes no son judíos. Y empezó a llegar el Espíritu Santo sobre los gentiles, porque cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover, y es algo que vamos a ver hoy en este tiempo, sobre católicos, sobre incrédulos, sobre los que nosotros no aprobamos, cuando el Espíritu de Dios cae sobre ellos, nosotros no podemos hacer más que glorificar al Señor. Y ahí estaba bajo control esa área de Samaria, bajo el control de un hombre mago llamado Simón. Y el tema que vemos más adelante: esto no está de venta. El don de Dios no se compra con dinero. Lo vamos a ver muy pronto, ese tema muy poderoso, porque el resultado, cuando entendemos el plan y el orden, el gobierno de Dios, cuando vemos esta iglesia establecida, cuando vemos el propósito de Dios sobre su pueblo, no nomás para ese entonces, sino para la iglesia final que somos nosotros, el resultado es explosivo. Pero tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que ser sumisos. Dios les bendiga, amados hermanos. Guarden en su mente, guarden ahí el tema. Vamos a continuar viéndolo de diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Su compendio es demasiado, todo lo que conlleva esto. Porque yo quiero que el año 2020 no nos hemos salido del carril, no nos hemos perdido, ¿verdad? Dios quiere darnos en la visión perfecta del plan detallado por Dios. Nos quiere que usemos esa autoridad que Él nos ha dado. Llegó el tiempo que vamos a salir por las aldeas, por las colonias, por los barrios, por las vecindades, y vamos a ver el resultado de esa autoridad, de ese dominio, y toma determinación, porque la autoridad no se puede experimentar si usted y yo no nos determinamos. Ahí empieza el primer paso para usar autoridades: determinación. Determinación. Así como ustedes se determinaron, sacaron la mano así para afuera, y, ay, qué helado, qué frío está, pero se determinaron en venir al templo a orar, a escuchar la palabra de Dios. Eso es autoridad, es parte, ¿verdad?, de la autoridad que Dios nos ha dado. Dios les bendiga en esta tarde, amados hermanos. No quiero absorberlos más. Quiero que estén de pie, por favor. Vénganse aquí al altar rápido. Vamos aquí de pie a orar juntos como familia, para quedar bien despedidos y bien bendecidos, bien fortalecidos.
Ustedes necesitan mis oraciones, yo necesito la de ustedes hacia acá. Yo los voy a bendecir a ustedes, ustedes me bendicen a mí. ¿Qué les parece? Levantemos nuestras manos. Eso es señal de autoridad, es señal de reino, de dominio. Estamos acudiendo, estamos pidiéndole al que es autoridad sobre nuestra vida. Padre, te damos gracias. Reconocemos tu señorío, tu majestad, Señor. Tú eres sobre todas las cosas. Y en esta tarde, en este momento, Señor, venimos para pedir tu fortaleza, tu gracia, Señor, tu dirección. Padre, aquí estamos confiando, Señor, en todo lo que tú harás, Señor, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos para sostenernos y mantenernos alineados a tu plan, a tu voluntad, a tu propósito, Señor, bajo esa autoridad que es nuestra protección, que es nuestra bendición, que es la vida misma, Señor, cuando nosotros nos sometemos a tu propósito, Señor. Yo te pido bendigas a mis hermanos, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a sus familias, bendice sus trabajos, sus finanzas, todo, Señor, lo que conlleva, Señor, la vida de tus hijos. Yo declaro bendición, declaro paz, declaro fortaleza, declaro sanidad sobre tu iglesia, Señor, sobre mis hermanos que siguen caminando y siguen confiando y creyendo, Señor, en tus promesas. Aquí estamos, oh Dios, aquí estamos, Señor. Queremos reinar sobre la tierra, queremos usar esa autoridad que tú nos has dado, Señor, y ser equipados, ser adiestrados, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado, Señor. Oh Padre, levanta, Señor, el estado de ánimo de cada uno de tus hijos. Padre, estamos empezando, Señor. Este año está aún prematuro, Señor, pero aún estamos viendo cosas tremendas y poderosas, vivencias, Señor, cosas que ya están, Señor, estremeciendo, Señor. Padre, las columnas de este mundo, Padre, ayúdanos a estar despiertos y estar bien, Señor, posicionados y asegurados, Padre, en lo que nos has encomendado, Señor. Pronto saldrá luz, como tu palabra lo declara, Señor, lo grande, lo poderoso, lo maravilloso de tu obra que tú estás, Señor, por causar, por manifestar sobre la tierra, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, Padre, cada madre, cada hijo, Señor, cada uno, Señor, de quienes, Señor, parte nuestro corazón, Señor, y aflige nuestro espíritu. Pedimos que los traigas, Señor, que los acerques a ti, Señor. Tú tienes el poder, tú tienes la gracia, tú tienes la misericordia. Tú eres la autoridad suprema, Señor. Tú eres el que causas que el corazón del hombre se doble y se incline a ti, Señor. Oh Padre, abre el oído, abre el corazón, abre los ojos de los que están adormecidos, de los que están, Señor, bajo el letargo, Señor. Tú eres más que suficiente y poderoso para traer un despertar masivo, Padre. Oh, esta obra maravillosa de este gran avivamiento que tú estás por causar sobre la tierra, sobre nuestra familia, sobre tu iglesia misma, Señor. Oh, Padre, veremos nuevamente, Señor, las obras de la iglesia primitiva, Señor. Padre, el reflejo, la sombra, Padre, de lo que fue, Señor, en este tiempo presente. Veremos, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Oh, estamos declarando milagros y sanidades. Un despertar, Señor. Un despertar, Señor, en los corazones. Despierta temor, despierta, Señor. Temor en el corazón, Señor, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Nuestras fuerzas están limitadas, Señor. Nuestros corazones se apagan, Señor, pero con tu ayuda venceremos. Con tu ayuda seguiremos adelante, Padre.
Te damos toda la honra y la gloria que mereces, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias. Quiero invitar a que levanten sus manos y como nunca, no recibe esta bendición, no como rutina, sino como una bendición del momento, porque la necesitas, porque la deseas, y porque sabes que el Señor en este momento está presente entre nosotros, y que lo que su palabra lo declara es viva, es eficaz, es una bendición de este momento. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Porque sé que hay oscuridad, hay enfermedad, hay prueba, hay dolor. Y necesitamos que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga sobre nosotros su fortaleza y su protección. Lo pedimos todos confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre.